Bueno, buenas noches muchachos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, gracias Carlos. Sí, señor. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por conectarse, por estar acá en esta nueva sesión del tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas perdón, en el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Bueno, para el día de hoy, pues vamos a hacer otra sesión como la que hicimos la clase pasada, una sesión explicativa. Vamos a hablar de las evidencias nuevamente que tienen que entregar. Recuerden que desde la primera sesión que nosotros tuvimos, yo les dije que estábamos como atrasados unas semanas, pero que podíamos ir adelantando algunas de las evidencias que son más de parte conceptual o de investigación. Entonces, eso nosotros podemos irlo realizando. Ya por ahí, la clase pasada recibí algunos mensajes donde me decían, profe, si está bien más o menos la estructuración del diagrama entidad-relación. Entonces sé que están trabajando en esa parte. De igual forma, pues me disculpo si algunas personas han subido evidencias y no se les ha hecho la respectiva calificación, pues estamos también revisando unas evidencias de otros grupos que ya están por terminar y pues ustedes saben que mucha gente deja para última hora y envían un chorro de evidencias si están habilitadas las evidencias y pues nos ponen más trabajo a nosotros. Pero de igual forma, pues se hará la respectiva revisión de los trabajos que ustedes vayan subiendo a la plataforma. Anderson, cuénteme. Lo veo con la mano levantada. ¿No? Bueno, entonces, el día de hoy, pues vamos a trabajar en algo que, si ustedes han visto la guía, se llama el modelo de el diagrama de clases. ¿Sí? De igual forma, vamos a trabajar un poquito también en MySQL Workbench para que ustedes puedan realizar como tal el modelo relacional, que es otro de los puntos que están por realizarse. Anderson, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere compartir algo o decir algo? Bueno, parece que no. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a socializar aquí algunas de las evidencias. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, pues las podemos hacer por este medio. Yo les decía que este es el mejor medio que tenemos de comunicación entre el grupo. ¿Sí? Entonces, voy a abrir por aquí mi documento de Excel. Yo ya les había solicitado, ya les había socializado gran parte de estas evidencias. Voy a compartirles pantalla y por favor me responden si están viendo mi pantalla. Me confirman. ¿Sí me escuchan? Que dice que si estoy compartiendo audio. Listo, gracias. Bueno, entonces voy acá a abrir este documento. Que yo creo que se lo había pasado por el grupo, es donde están las evidencias que nosotros venimos trabajando. Sabemos que estamos ligados a un cronograma y que esta guía tiene que terminarse por cronograma el 3 de marzo. Entonces tengo acá subrayadas básicamente las que son de parte conceptual para que ustedes las puedan ir desarrollando. En estos momentos no estoy viendo si me preguntan algo por el chat, entonces pues ahorita minimizo y miro a ver qué inquietudes tienen. De igual forma pues me pueden preguntar, piden permiso y me pueden realizar preguntas. Bueno, entonces, tenemos acá una serie de evidencias que ya estaban pactadas, que yo les decía que lo primero que tenían que hacer ustedes era el modelo entidad-relación del software que ustedes están desarrollando. De igual forma, también hay un caso de uso en la evidencia, entonces pueden realizar el caso de uso o el diagrama entidad-relación del software que ustedes están realizando. Siguiente evidencia es el modelo conceptual. Esto lo voy a explicar hoy porque puede que existan dudas. Habíamos trabajado un poquito en la clase pasada de un modelo conceptual, pero fue así como muy rápida la explicación. Entonces voy a profundizar un poquito en la segunda parte de la sesión
sobre esta evidencia. Esta tercera evidencia también la socializamos, es referente a entregar estas dos, un informe básicamente hay que tener en cuenta estos aspectos de acá de generar el modelo lógico, generar el modelo conceptual, que ya los estamos haciendo en estas dos evidencias. Además, crear un diccionario, que yo les decía que es los metadatos, es decir, la información acerca de los datos. Y debe contener también lo que son las políticas de seguridad, que acá les pongo un ejemplo, y pues se deben seguir las normas básicas de presentación. Otra evidencia, que es de estas en verde, es más conceptual, es investigativa, entonces esta ya la tienen que haber realizado porque es algo investigativo. ¿Sobre qué? Sobre programación orientada a objetos, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción y demás. De acá también tenemos otra que la pueden realizar, que es referente al informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. En este caso, lo que se tiene en cuenta son los entregables que ustedes generan en este proceso que estamos realizando. En esta guía, ¿qué entregables tenemos? Pues tenemos que un diagrama entidad-relación, un modelo entidad-relación, un diagrama de clases, unos diagramas que están por acá, ya les digo cómo se llaman, diagrama se me perdieron acá. Un diagrama de despliegue, ¿sí? Entonces, esos son los entregables acá. Les decía, en este caso, simplemente tienen que escribir qué son esos entregables, ¿sí? Más no pegarlos ahí, más no adjuntarlos. Y además, en esa otra evidencia, pues, Profe, perdón, señor, buenas noches. buenas noches. Su merced, cuando está hablando nos está mostrando el Excel, pero nos está mostrando algo más o solo el Excel. Solo el Excel. Ah, ok, es que lo veo, el Excel lo veo quieto. Ahí lo moví, no se mueve nada. No, profe. Ah, pucha, Pues en mi caso no entonces, lo veo que se mueva. ¿los demás siguen que se mueva el Excel o será problema para todos? ¿O, por favor, alguien más que me confirme? El problema es mío, gracias, voy a revisar. Listo. Bueno, entonces sigamos acá con esto. Entonces, les estaba hablando acá de los entregables. Acá nos habla de entregables, pues simplemente especificamos cuáles son esos entregables, como lo decía ahorita, y definimos cada uno de ellos. Y finalmente tenemos que definir cuáles son las plataformas tecnológicas que vamos a emplear en el desarrollo de nuestro software. Entonces acá les pongo otro ejemplo. El frontend con HTML, CSS, JavaScript, backend con Python, puede ser Java, puede ser PHP, y la base de datos en MongoDB o MySQL, la que ustedes seleccionen. Pues es un trabajo que contiene estos ítems, entonces también lo pueden realizar porque es parte conceptual. Esta otra que dice UML también es conceptual, todo esto es investigativo, se plantean unas preguntas acerca de UML y lo que tienen que hacer es responder las preguntas que están acá y profundizar sobre el tema de UML. Ya para esta, está acá que dice diagrama de clases, para esa vamos a hablar esta sesión. Entonces vamos a conceptualizarnos sobre cómo realizar un diagrama de clases que prácticamente nos dicta cómo va a ir implementado o cómo debe ir implementado el software. Ahorita hablamos sobre esto. De igual forma, tenemos una evidencia que es de inglés y es un cuestionario que tiene 15 preguntas, está habilitado, por favor. Si encuentran que no está habilitado, pues me avisan y hacemos la respectiva gestión para que ustedes lo puedan contestar. 15 preguntas, 30 minutos. Y hay una evidencia también de la parte de contenidos comunicativos en la que deben revisar la página 15 de la guía para ver qué es la evidencia que deben realizar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Yo este documento se los comparto apenas finalicemos la sesión para que ustedes vean las diferentes evidencias que están en verde son las que pueden ir adelantando ustedes, ¿sí? Para que no se queden ahí como atrasados en esto. ¿Preguntas, muchachos?
Entendido, Ese, señor. ese documento tiene alguna diferencia con el anterior, profe, con el que nos compartió hace ocho Sí, lo días. único es que acá pues le resalté en verde como las evidencias que son como más fáciles de realizar, como las que no tienen tanto problema en realizar. Es la única diferencia. Ok, gracias. De resto es el mismo. Sí. Ah, bueno, y que tiene pues la parte de inglés. El anterior no tenía la parte de inglés y la de comunicación, esa la involucré en esta. ¿Sí? De igual forma se los comparto para que los tengan ahí y puedan ir adelantando algunas evidencias. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya han hecho el diagrama entidad-relación? ¿Alguna pregunta referente a eso? ¿Modelo conceptual? Ok, profe, entonces los entregables exclusivamente para la guía 4. Pensé que era un entregable general de lo que se está trabajando con el diseño de software, ejemplo requisito. No, recuerden que ustedes vienen trabajando con una serie de evidencias, ¿cierto? Entonces, pues hay unos espacios para subir cada una de esas evidencias que estamos realizando. Carlos levantó la mano. Le doy la palabra a Profe, Carlos. muy buenas noches. Buenas Profe, noches, lo que es señor. la parte de la evidencia de diagrama de clase, ¿será que esa misma evidencia, porque ya hice esa evidencia de las guías anteriores, Sí, será señor. que esa misma guía, o más bien esa parte de evidencia ya realizada, me sirve para presentarlo en esa parte de diagrama de clase? Uy, pero yo creo que está equivocado en la parte del diagrama de clases, porque pues, el diagrama de clases está pactado para esta guía, más no en guías anteriores. No sé si me equivoco o ya lo hayan realizado Sí, ya ustedes. nosotros, bueno, por lo regular ya esa parte ya la vi, fue el instructor anterior con Fabián, ya vimos lo que es diagrama de clase, los conceptos de diagrama de clase, concepto de clase, o sea, programación orientada a objetos. Sí, señor. Listo, pues si ya lo tiene realizado, es solamente que lo suba ahí en la evidencia. Perfecto, profe. Muchas Sí, gracias. señor. Bueno, no hay ninguna otra pregunta por ahí. Anderson, Yo, profe, cuénteme. qué pena. Señor. Ah, es que tengo una pregunta, qué pena y me colé. Sí, señor. Respecto a al cuestionario de inglés, Sí, señor. es que no lo encontré. Por lo general salía en la parte que decía evaluaciones y ahí salía como el último, pero el último creo que fue el 5 y ya que su merced menciona es el 6. No sé si, Lo miramos o sea, no, acá. no lo encontré. Miramos acá en el Excel y ya le hago referencia a cuál es. El de inglés dice guía aprendizaje 4, perdón, guía aprendizaje 4, eh, código 240-2025-01. No sé si usted hará referencia al 5 acá o al. Ok, profe. Sí, ¿Sí? gracias, gracias. Recuerde que todo es con codificación, entonces tenemos en cuenta esta codificación para saber cuál es el cuestionario que vamos a realizar. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Dice por aquí hay un programa buenísimo para modelo de diagramas, Power Designer. Anderson, cuénteme. ¿No? Creo que Anderson tiene el celular de algo, le presiona ahí porque cada rato levanta la mano. Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que son diagramas de clase. Pues si nosotros observamos la plataforma, pues tenemos un área donde tenemos el material de apoyo que nos sirve para la conceptualización referente a clases. Entonces si vamos a la ficha, que era las fichas, y buscamos en contenido en curso, sabemos que estamos trabajando la actividad de proyecto número 4 en planeación, y en material de formación vamos a encontrar algo que dice diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Pues si nosotros le damos clic acá, pues nos va a aparecer este material y acá en el ítem 2 vamos a encontrar lo que son los diagramas de clase, la información referente al diagrama de clases. Nosotros trabajamos anteriormente con un diagrama entidad-relación que prácticamente nos dictaba cómo puede ir la base de datos. ¿Sí? En este caso, como nos decía el compañero,
esta parte del modelo de clases lo que nos permite a nosotros es decir cómo va a ir la parte lógica del sistema, ¿sí? Es decir, la programación. Este modelo de clases pues es basado en programación orientada a objetos. Dentro de él nosotros también tenemos algo como las entidades. En el caso de cuando hablábamos de base de datos, hablábamos de las entidades, ¿sí? Pero acá, cuando estemos trabajando el diagrama de clases, una entidad la vamos a representar como el nombre de una clase. Y también nosotros hablábamos referente a los atributos, que eran características de cada una de esas entidades. Pero ahora, en esta parte donde nosotros trabajamos el diagrama de clases, pues vamos a tener unos métodos u operaciones. Estas cosas, estos métodos u operaciones, son, digámoslo así, como funciones o como cosas que puede realizar esa entidad. Entonces, por eso se llaman métodos, también las llaman funciones. Son cosas que pueden realizar las diferentes entidades. Básicamente, un diagrama de clases está representado por, o una clase está representada por un rectángulo. Si nosotros miramos por allí, acá en la parte estamos teniendo lo que es la representación de una clase por medio de diagramas de UML. Y tenemos una entidad o una clase que se llama producto y tenemos una serie de atributos. Los atributos están definidos de esta forma. Tenemos un símbolo que hace referencia, puede ser un más, puede ser un menos, puede ser un hashtag, el nombre del atributo, dos puntos, el tipo de datos que va a manejar ese atributo que tenemos acá. Entonces un producto tiene un código y es de tipo entero y ese atributo es privado. ¿Sí? Ahorita miramos qué tipos de atributos hay. También tenemos nombre, dos puntos, y va a ser una cadena de texto. En el caso de base de datos, cuando nosotros definimos una cadena de texto, la definimos como varchar. No sé si ustedes hayan escrito o hayan escuchado alguna vez ese tipo de datos. Varchar. ¿Sí? Listo. Entonces, en base de datos, trabajamos el tipo de dato cadena como varchar, ¿sí? O como longitud variable, ¿sí? Var es variable y char hace referencia a caracteres. Acá tenemos también el precio y lo definimos como de tipo doble. Es otro tipo de datos numérico. Y tenemos los diferentes métodos que tenemos dentro de esta clase, como obtener precio o como calcular un total. Entonces, es lo que yo voy a hacer en programación, o sea, ¿dónde va a estar mi código? Mi código me puede calcular un precio si lleva determinadas variables dentro de estos corchetes, dentro de estos paréntesis, ¿sí? De igual forma me puede calcular un total si lleva determinada variable dentro de este paréntesis. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos definir lo que es una clase. Vemos que acá tenemos unos símbolos. Les decía, está un menos y está un más. Voy a bajar por aquí. Más abajo, más arriba, ¿dónde es que está? Ah, bueno. Entonces acá tenemos esos símbolos. Ese es el control de acceso a cada uno de los atributos o a cada uno de los métodos de esa clase. Por lo general, los atributos se establecen como privados, ¿sí? Esos atributos privados, como lo dice acá, un atributo o método privado solo puede verse por la misma clase. Los atributos públicos se definen con un más y pueden verse por las diferentes clases, o sea, por todas las clases que hagan referencia como tal a mi diagrama. Y de igual forma, los atributos protegidos pueden ser accedidos o pueden ser vistos por medio de las clases heredadas. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a tener lo que es el concepto de herencia. ¿Preguntas? No, señor, todo ok. Listo.
Listo, los demás. todo bien, como dijo el pibe, profe. Listo, gracias, Daniel. Bueno, sigamos acá con el concepto de herencia entre clases, ¿verdad? Sí, señor. Entre clases la herencia. Bueno, sigamos acá. Entonces, nosotros tenemos una serie de relaciones, de igual forma que en la base de datos teníamos relaciones. Este diagrama va a ser muy parecido al diagrama conceptual de la base de datos. ¿Sí? Tiene algunas variaciones, pero también tiene muchas similitudes. Entonces, dentro de los tipos de relaciones, nosotros tenemos lo que son asociaciones, o tenemos lo que son herencias, o tenemos lo que son agregaciones y composiciones. Cuando nosotros tenemos herencia, cuando tenemos una clase, por ejemplo acá tenemos, este ejemplito es muy bueno, ¿sí? Herencia, tenemos la clase vehículo y de él se desprenden otras clases que son vehículo terrestre, vehículo acuático y vehículo aéreo. ¿Qué pasa cuando hay una herencia? Cuando hay una herencia, la clase padre hereda estos atributos. Quiere decir que si yo tengo vehículo terrestre, pues también voy a tener matrícula, marca, modelo, color. Si yo tengo vehículo acuático, pues también tengo matrícula, marca, modelo, color. Y si tengo vehículo aéreo, pues también tengo matrícula, marca, modelo, color. Y además, pues cuando ya esté yo trabajando con la clase de vehículo terrestre, pues va a tener estas heredadas del padre y va a tener además esta que está acá que dice número de llantas. Entonces, si vemos, pues cada una de ellas, una vez es heredada de la otra, pues puede tener otro tipo de atributos. Y de igual forma vemos acá la especificación de unos métodos. Acá dice get matrícula, o sea, como siga la matrícula o traiga la marca, traiga el modelo, traiga el color, fije la matrícula, fije la marca, fije el modelo, fije el color. Es decir, como si estuviéramos haciendo una edición de este elemento. ¿Sí? De igual forma, acá podemos fijar un número de llantas o quitar un número de llantas o traer el valor del número de llantas. Lo mismo para estas. Y si vemos, hay una herencia múltiple. Entonces tenemos de esta clase que tenemos acá, se hereda otra. Ya va a haber otra que se llama camioneta. En camioneta, pues va a haber tipo de transmisión, que es otro tipo de datos. Podría haber acá otra clase heredada que se llamara, no sé, campero. Y campero, pues tendría otro tipo de datos. Además de todas estas que están acá, que son heredadas. Lo mismo acá, vehículo acuático. Tenemos uno que se llama barco. Podemos tener otra clase heredada que se llame lancha o moto acuática. ¿Sí? Y serían herencia de esta y de esta acá. Lo mismo para vehículo aéreo. Tenemos helicóptero, podemos tener otra clase heredada que se llame avión y tendría otros atributos y otros métodos. Pues acá tenemos, bueno, acá vemos que hay incluso, puede haber herencias compartidas, ¿sí? Como en el caso de camioneta, como en el caso de vehículo anfibio. Puede ser un vehículo terrestre o puede ser un vehículo acuático. Esto está compartiendo herencia. Es decir, puede tener todos esos atributos. Además, este atributo de generador de movimiento, número de llantas y además su atributo propio, al igual que sus clases. Algo que se me olvidó decirles, iniciando acá, en la parte de los atributos, perdón, en la parte de los métodos, es que todos los métodos son públicos o se deben especificar públicos. ¿Para qué? Para la hora de programar. Entonces, cuando uno esté programando, lo primero que hace cuando está estructurando la clase es definir los métodos y pone que los métodos sean públicos, al igual que cuando se están definiendo cada uno de los atributos, se definen como privados. Allá hay una parte que uno escribe antes de definir el método o el atributo, escribe como private o public. ¿Listo? Por aquí creo que me preguntan algo. Carlos, cuénteme.
Profe, en el momento del programa, ¿cuándo yo puedo utilizar métodos que es protegido en mi programa? Lo ¿Y cuándo ideal es puedo que utilizar? en la elaboración de software, los que más se utilizan son privado y público, ¿sí? Por ejemplo, en protegido, pues no tengo así como muy presente ahorita dónde lo utilizo, pero pues como le digo, lo que más se utiliza es privado y público, ¿sí? Ya uno si quiere, por ejemplo, no sé, si habla de una tarjeta de crédito, de datos de una tarjeta de crédito, para eso hay encriptación de datos, ¿sí? Entonces de esa manera se manejan más seguros los datos. Correcto, entendido, profe. ¿Sí? Listo. Pero por estructura del software se definen los atributos como privados y los métodos como públicos. El ID es privado. ¿Cuál ID? Todo lo que sean atributos de una clase los vamos a definir como privados. Todo lo que sean atributos de una clase. Es decir, por ejemplo, el nombre, el código, documento, sí, privados. Los vamos a establecer como privados. A la hora de escribir el código nos vamos a dar cuenta cuando lo estemos definiendo como tal. Nosotros lo que hacemos antes de escribir el atributo es definirle private, ¿sí? Entonces, este diagrama lo que nos ayuda es a visualizar eso, que esos datos deben ir de esa forma. Listo. Entonces, tenemos también otro tipo de relaciones y son relaciones de agregación. Esas relaciones de agregación, bueno, algo que se me olvidó decir acá es que yo identifico que es una herencia por medio de estas flechas, ¿sí? Y la flecha, la punta debe ir hacia la clase padre. De esa forma, estoy diciendo que estas clases son heredadas de esta clase padre. En el tipo de relaciones tenemos algo que se llama agregación, ¿sí? Y agregación, identificamos que es una relación de agregación por medio de este rombo. Entonces, una flecha o una línea que termina en rombo. La característica de la agregación es que todas estas clases de abajo, que están relacionadas con esta clase de arriba, pueden existir sin esta clase contenedora, digámoslo así. Es decir, yo puedo eliminar la clase computador y mis partes, como monitor, torre, teclado, ratón, parlante, siguen existiendo, ¿sí? Es una composición. Otro ejemplo de composición, que tengamos, ¿qué clase? No sé, la clase zoológico, ¿sí? Yo en zoológico puedo tener diferentes animales, ¿sí? Por ejemplo, mamíferos, serpientes, anfibios, felinos. Bueno, felinos hay parte de mamíferos, sería una herencia, ¿no? Bueno, puedo tener mamíferos, reptiles, anfibios, ¿sí? Y si yo elimino mi clase zoológico, yo estoy diciendo, en el zoológico pueden haber muchos animales, pero si yo elimino el zoológico, los animales siguen existiendo, ¿sí? No se van a eliminar. Eso sería una relación de agregación. Ahorita vemos un ejemplo de. Y también tenemos otra parte que es la composición. La composición, una relación de composición, está definida por medio de este rombo, pero es un rombo eh, lleno, rellenito, de color. Entonces, en este caso, esta clase de arriba, que es la que contiene todas estas cosas, no puede existir sin las clases, o si desaparece esta clase, pues desaparecen cada una de las clases de abajo, ¿sí? Es decir, yo no puedo tener una persona si la persona, no puedo tener, si yo elimino la clase persona, pues se elimina la clase cabeza, se elimina la clase tronco y se elimina la clase extremidades. De igual forma acá, bueno, esto es herencia, ¿sí? Entonces, si yo elimino la clase padre, se me eliminan estas que están acá abajo relacionadas, ¿sí? Al contrario de acá, si yo elimino en la agregación la clase computador, pues estas siguen existiendo. ¿Sí estamos?
Sí, señor. Listo. Vamos a mirar un ejemplito que tengo acá, donde básicamente está la estructuración de un diagrama de clases. Un software que yo les recomiendo para que hagan la parte del diagrama de clases es StarUML. Voy a mostrarles acá un tricito de StarUML. StarUML ustedes lo descargan desde la página, es gratuito, y con él pueden hacer como tal el diagrama de clases. Entonces acá tenemos básicamente el rectángulo que me define una clase. Podemos tener ejemplo, darle clic acá, y vamos a crear una clase que se llame mamíferos o animales. ¿Sí? Algo que por norma se hace es que la primera letra de la clase debe ser en mayúscula. Entonces tenemos la clase animales, le damos clic derecho, le decimos añadir atributo y podemos definir lo que son los atributos generales de las clases. Ustedes saben que, digamos acá en animal, le podemos generar una herencia. Entonces en animal le vamos a poner como nombre del animal. Estamos trabajando, ejemplo, en un zoológico, pues todos los animales tienen un nombre. Le definimos qué tipo de datos va a ser. En este caso, pues como estamos hablando de programación, pues lo vamos a definir como un string. Vamos a agregar otro. Y acá, ven que sale un más, ¿sí? Entonces, ese más lo podemos modificar acá en esta llavecita y le decimos que es un dato o es un atributo protegido. Vamos a definirle acá otro, por ejemplo, peso, dos puntos, y peso va a ser de tipo float. Profe, perdón, ¿podría Señor, ampliar un poco la imagen? Es que está a muy ver, chiquitica. y no tengo zoom, a ver si esto me sube a 200, pero no le veo acá. De acá no me permite. Vamos a ver si acá encuentro una lupa. Es que trabajo en Mac y la pantalla es grande, entonces. No, pero no me sale por acá. Vamos a ver si se puede agrandar acá, es grande la letra. ¿No? Me toca agrandarle la letra acá en esta vuelta. Que sería más. Ahí ya ven mejor. Sí, ahí ya ¿Eh? se ve, Listo. sobradísimo se ve. Listo. Bueno, gracias. Uy, Bueno, no, profe, entonces eso está estamos. muy grande. Bueno, ya, qué carajos. Dejémoslo así. Igual solo voy a hacer alguna clase y otro trabajito ahí ya. Vamos más grande esta vuelta. Listo. Ahí para que se vea todo. Bueno, entonces tenemos animales, tenemos un nombre que puede ser un string, que es un string, tenemos un peso, que es float, vamos a agregar otra clase, otro atributo, y lo definimos como sexo, porque todos los animales pues tienen los sexos, ¿cierto? Y le vamos a definir, el sexo es también un string, y lo definimos como privado. Listo, ahí ya estamos definiendo nuestra clase padre que se llama animales. Ahora en la parte de abajo pues vamos a meterle lo que son los atributos. Vamos a decirle los atributos, no los métodos. Entonces eso está como operaciones. Mire que lo fija de una vez en la parte de abajo y le pone el más. Entonces, ¿qué pueden hacer los animales? Vamos acá, un animal puede, no sé, comer, ¿cierto? Es un método. Es una función que puede realizar ese animal. Puede comer. Vamos a agregarle otro. Operación. Acá que un animal puede correr. ¿Sí? Son cosas que puede realizar. En el caso de, por ejemplo, un cliente, ¿qué puede hacer? Un cliente puede comprar un producto, puede agregar al carrito, ¿sí? Para que lo vean cuáles son los métodos. Un vendedor, ¿qué puede hacer? Puede vender un producto. ¿Sí? Un administrador, ¿qué puede hacer? Editar un producto, publicar un producto, borrar un producto. ¿Sí? Entonces, esos son los métodos. Vamos a agregar otra clase acá debajo. Entonces, esta clase que hereda de animales, pues podría ser mamífero. Vamos acá otro poco de mamífero. Y mamífero pues tiene sus atributos.
de igual forma. Digámosle que un mamífero, ¿qué atributos tiene? Entonces puede ser tipo de mamífero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de mamífero? Puede ser un cetáceo, puede ser un canino, un felino, ¿no? Entonces ahí lo definimos. Esto es un string también. Y acá le modificamos el tipo de visibilidad a privado. Y además, pues esa clase, además de tener cada uno de sus atributos, pues también podría tener sus métodos, ¿sí? Pero lo voy a dejar así. Ahora voy a agregar la herencia, entonces la voy a asociar, simplemente lo llevo hacia arriba y lo uno a su lo dejo. Directa asociación. Listo. Y ahí ya quedó asociada como tal y le estoy diciendo que esta clase mamífero es heredada de la clase animales. De igual forma, pues seguiría agregando clases, no sé, reptiles, cualquier cosa. Reptiles. El tamaño. Y un reptil, ¿qué característica podría tener un reptil para hacerlo diferente a la de acá? O diferente a mamífero. ¿Me ¿Color? ayuda? Señor, ¿Color? color. Bueno, pero si hablamos de un mamífero también puede Nada. tener color. ¿Sí? Entonces esa sería más una clase un atributo de la clase padre. De pronto el tipo de modo de reproducción podría ser. Bueno, sí, modo de reproducción, Si es de sangre fría. pero creo que todos los reptiles son de sangre fría, ¿no? No sé, estoy ahí. Aquí un compañero dice que acuático. Si es acuático Acuático. o Ah, terrestre. bueno, entonces podría ser como tipo de desplazamiento, no sé, terrestre o nado, una cosa así, ¿sí? O si tiene escamas, creo que todos tienen escamas, ¿no? ¿Sí? Pero es un atributo que lo haga único, ¿sí? Que no comparta con mamífero. Para de esa forma, pues poderlo especificar. Los que compartan en las clases de acá, pues se especifican en la clase padre. ¿Sí? Voy a mirar acá qué otras preguntas hay. Acuático, correr. Bueno, listo. Entonces, lo que le especificamos es algo que no comparta con las otras. Pero de igual forma estaré dándolas de acá. Entonces pongámosle, no sé, tipo de escama o algo así. Supongo que hay tipos de escamas. No soy biólogo ni nada de eso, pero supongo que De pronto que tenga, no sé si me equivoqué, que sean venenosos. Ah, bueno, también. Entonces le ponemos, agreguémosle otro acá. Entonces, venenoso. Y ese tipo de datos, hablando de programación, ¿en qué sería? Un blue, bueno, algo así, ¿no? Eso, sería booleano, ¿cierto? Eso, un booleano. Sería booleano, es decir, o falso o verdadero. ¿Sí o no? Pues ahí le estamos especificando. Y pues simplemente lo asociamos directamente acá. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos otra herencia y así nosotros podemos ir construyendo como tal nuestra diagrama de clases. ¿Sí? Pues ahí ya tendría que mirar lo de agregación y demás cositas, pero ya ahorita miramos un ejemplo acá más puntual para que ustedes vean ese tipo de relaciones. ¿Listo? Entonces acá en Star UML es bastante sencillo construir. Acá a la izquierda pues tienen todos los diferentes elementos que nos permiten a nosotros construir ese diagrama de clases. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, pues manejo de Star UML, sencillo. Eliezer está por ahí escribiendo. Entendido. Perfecto, profe, gracias. Listo. Los que están escribiendo. No, profe, todo claro. Bueno, sigamos ahí. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo puntual. Básicamente
es un ejemplo de la vida real, donde tenemos la descripción de un problema, ¿sí? Y la identificación de cada uno de los elementos que hace parte de ese problema. Entonces lo voy a leer ahí para que lo vean. Dice, Agourmet es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de frutos secos y frutas deshidratadas. Sus ventas son presenciales a través de WhatsApp. Algunos clientes realizan sus pedidos. Esta microempresa, que está incursionando en el sector alimenticio, sin embargo, en su proceso de expansión y mejora de los procesos, desea implementar un software a la medida que permita realizar las siguientes funciones. Entonces nos dice que quieren gestionar las ventas físicas, que tengan una generación de facturas donde estén relacionados los productos de la venta y los datos del cliente. También van a tener ventas online. El sistema tendrá un módulo para que los clientes a nivel nacional puedan realizar compras de los productos y utilizar diferentes medios de pago. También van a utilizar lo que son los inventarios. Dice módulo, define los límites máximos y mínimos de existencia de cada producto. También permite consultar información acerca de los productos y sus existencias. Compras para gestionar la información referente a la adquisición de productos junto con la información de los proveedores. Clientes, permite crear, modificar, eliminar la información de los datos personales de los clientes. Entonces, si nosotros miramos acá, con esto ya le estamos diciendo los métodos que va a tener cada cliente, ¿cierto? Se puede crear el cliente, se puede modificar y se puede eliminar ese cliente. Asimismo, este módulo permite enviar novedades y promociones a los clientes a través de mensajes de texto o por correo electrónico. Administración. El sistema tendrá un módulo de administración en el cual se podrán generar los informes estadísticos de ventas para la toma de decisiones de la empresa. Y un módulo de recursos humanos que permite incluir los datos personales de los empleados y que a su vez tenga la gestión de usuarios para controlar el ingreso a los diferentes módulos del software. Ustedes ven que tengo unas palabras en amarillo, como subrayadas, resaltadas. Esas palabras en amarillo, ¿qué creen que sean? Los diagramas, las clases. Bueno, pueden ser algunas pueden ser clases. Por ejemplo, clases como Atributos. ¿cuáles? Ventas, Ventas es una clase, ¿cierto? clientes, Clientes, pedidos, pedidos, facturas, facturas, ¿cierto? compras. Entonces, Productos también. sí, señor. Entonces, estamos identificando una serie de clases o uno es que me están diciendo por acá entidades. Muy bueno que ustedes ya vayan manejando este tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces, pueden ser clases, pueden ser entidades, ¿sí? Alguien me dice que son atributos, hay algunos atributos también. Entonces, básicamente estamos subrayando como lo más importante del problema. Esto, bueno, si ustedes se fijan, pues es un problema, pero también se está dando solución al problema. Es decir, esto sería como los requisitos y cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Porque nos están diciendo, bueno, necesitamos que tenga una parte de ventas online, un inventario, una parte de compras, una parte para la administración del cliente, una parte para la administración, ¿sí? Donde se verán informes estadísticos y un módulo de recursos humanos. ¿Sí? Esto es la necesidad del cliente, pero además nos está diciendo que ese software debe generar facturas, debe tener diferentes medios de pagos, ¿sí? Debo poder gestionar como tal los clientes, ¿sí? Entonces tengo bastantes elementos que me ayudan a mí a construir lo que va a ser mi diagrama de clases. Vamos a hacer esto más grande acá para mostrarles. Entonces acá nosotros ya tenemos definidas cada una de las clases que vamos a tener. Dentro de esto tenemos cliente, ¿sí? Al cual le vamos a capturar el documento, el nombre, el teléfono, y tiene sus métodos. Un cliente puede comprar, puede consultar un producto, puede hacer un ingreso a la aplicación y por medio de ese ingreso pues lleva dos variables, ¿cierto? Un usuario y una contraseña que son de tipo cadena de texto. Además tenemos un empleado. Y si miramos, ese cliente y ese empleado comparten lo que es el documento, comparten el nombre, comparten el teléfono y tienen uno diferente que sería salario en el caso de empleado. Tenemos otra clase que se llama proveedor. Acá simplemente si ustedes ven está especificado con más, pero como les decía,
todos los daticos estos, todos los atributos los especificamos como privados, solo que por rapidez pues no le cambiamos los parámetros. Entonces, proveedor también tiene un ID de proveedor que puede ser de igual forma el documento, tiene un nombre, tiene una dirección y tiene un teléfono. Entonces, ¿qué datos están compartiendo proveedor, cliente y empleado? Nombre, teléfono Nombre, teléfono y y documento. documento. Son 3 datos que están compartiendo. Quiere decir que si yo voy a hacer mi diagrama de clases, pues puedo hacer una clase padre de la cual se hereden esos atributos y que contenga, o las clases heredadas sean cliente, proveedor y empleado. La clase padre, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo podría llamarse? Persona. Persona, sí señor, persona. ¿Por qué? Porque un cliente es una persona, un empleado es una persona, un proveedor es una persona. Entonces, de esa forma lo podemos especificar. ¿Sí? Y así, pues, tenemos los diferentes elementos. Compra, pues, tiene sus atributos. Venta tiene sus atributos. Producto tiene sus atributos con sus tipos de datos. Forma de pago también tiene sus atributos. Perdón, si ustedes se fijan acá, forma de pago no tiene atributos, sino tiene métodos. Acá hace falta especificarle los paréntesis, porque pagar es un método. Y obtener información del pago también es un método. Lo que no tiene es atributos. ¿Sí? Hay un tipo de clases que se llaman interfaz. ¿Sí? Y esa interfaz no tiene, la forma fácil de identificar que no es una clase sino una interfaz es que no tiene atributos. Entonces, si no tiene atributos como forma de pago es una interfaz. Y además de esa interfaz o de esa forma de pago, tiene unas clases que son heredadas, como el pago por tarjeta y el pago por PCE, que tienen sus propios atributos. Entonces, los métodos, obtener información de pago, recuerden que cuando uno hace una transacción, pues le tiene que llegar un código de verificación si la transacción fue realizada o no fue realizada. Entonces, para eso son estos métodos. Y el enviar información a la hora de pagar. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Carlos, Todo, cuénteme. todo se ve sencillo, pero ya cuando uno lo está haciendo, Sí, y sí, pero una es hora que, ahí de estar UML. sí, pero esto, como les decía en clases anteriores, si uno no se pone en práctica, pues jamás lo va a aprender. Esto es de Profe, usted práctica. acabó de mencionar las interfaz, en Sí, este señor. caso, ¿qué son las interfaz? Señor, es un estilo de clase o un tipo de clase que no tiene atributos. ¿Sí? ¿Por qué se comporta como una interfaz? Porque este pago tarjeta puede heredarse de otra clase. De esa forma solo hereda de la clase que tiene los atributos. Como forma de pago no tiene atributos, pues no le va a heredar nada. Pero también es herencia de la misma. ¿Sí? Entonces la forma de identificarlo es que no tiene atributos. No hay un atributo así puntual que uno le pueda agregar. ¿Sí? Sí, Muy señor. bien. En la parte de UML, esa interfaz está, vamos a ver si la encuentro acá o la puedo modificar. Formato. Pero hay una parte donde uno la puede modificar y se comporta. A ver si nos toca preguntarle como a San Ahí Google. sale Ah, debajo acá de está. clases, sale Interfaz. Sí, interfaz. señor. Interfaz. Lo único que nosotros le hacemos es ponerle acá un circulito que nos dice que es una interfaz. ¿Sí? Es esto. Es la única diferencia. ¿Sí? O sea, simplemente el puntico nos diferencia a esta clase a una interfaz. Si no tiene el puntico, pues es una clase. Si tiene el circulito, pues es una interfaz. Vamos a mirar acá. Entonces, acá ya está el diagrama plenamente construido y vamos a mirar las diferentes relaciones que tiene. Entonces, como nos decía, creo que era Carlos, bueno, compañero nos decía que teníamos una clase que se llama persona
Y esa clase que se llama persona tiene sus propios atributos, que es el ID o documento, que es un entero, el nombre, que es un string, y el teléfono. Y además tenemos clases heredadas que las estamos identificando por la flecha. Entonces vemos que el empleado es herencia de persona, que el cliente es herencia de persona y proveedor es herencia de persona. Y que ellos tienen sus propios atributos. Entonces el empleado tiene un atributo que no tiene cliente, que es el salario. El cliente tiene un atributo que se llama membresía. Dependiendo de la cuenta que tenga en el sistema de información, pues puede tener una membresía que puede ser, no sé, gratuita o puede ser Gold. Entonces, porque es Gold, tiene diferente acceso o acceso a descuentos o cosas así. Y proveedor tiene una diferente que es dirección. Tal vez del cliente no necesitemos capturar la dirección, entonces por eso no la estamos compartiendo acá. Pero, pues si nosotros queremos que todos tengan dirección, pues le pondríamos acá en persona como tal ese atributo dirección. Pero en este caso, pues lo estamos haciendo que es un atributo único de proveedor. Listo. Ahora, miremos acá. Entonces acá estamos diciendo que esta es una interfaz. Miren que acá está el circulito. Y que además esa interfaz tiene unas clases heredadas que son pago con tarjeta y pago PSE. Y que ellos tienen pues sus respectivos atributos. Cada uno puede utilizar los métodos de forma de pago, que es obtener la información del pago y pagar. Recuerde que estos son métodos de pago electrónico. Pago con tarjeta o pago con PSE. Además, nosotros tenemos acá una relación de qué tipo. ¿Qué tipo era este? Decíamos que era un rombito. Disculpe, me escucha la pregunta. ¿Qué tipo de asociación? Ya les soplé ahí. ¿Qué tipo de relación es la que tenemos acá? Bueno, asociación. De composición. No, señor. No. Composición, ¿no? Tampoco. Ninguna de las dos. La otra. Descomposición. Composición. No. ¿Cuál? Había otra. Había una que era asociación y la otra que era composición. Agregación. Agregación, sí señor. Entonces, esta que tenemos acá es una agregación, porque yo les decía, yo puedo tener los productos sin que exista mi venta. O sea, puede desaparecer la venta, pero mis productos siguen existiendo. ¿Sí? Como miramos la composición, entonces, si eliminamos la persona, pues todos los otros elementos que eran, por ejemplo, las partes del cuerpo, desaparecían. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener productos aún sin que exista la venta. ¿Sí? Y acá, nosotros estamos observando, dice que en la venta, nosotros tenemos un ítem que dice productos. Y el tipo de datos dice como producto 1, unos puntos y un asterisco. Ahí lo que nos está indicando, miren que es diferente a todos los otros. Dice, ID venta es un entero, valor es tipo doble, productos es producto, 1, 2 puntos, asterisco. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que producto es un vector que puede traer un único producto o puede traer muchos productos a la vez. O sea, la venta puede tener un producto o muchos productos, es lo que le estamos especificando. Y acá hay otra diferente, dice cliente, 2 puntos, cliente. ¿Sí? Acá, si nos fijamos, nos está trayendo la información de quién, del cliente, de un único cliente. ¿Por qué? Porque un cliente solo puede estar en esta venta. ¿Sí? De igual forma, si miramos acá, en esta venta solo tenemos un empleado y lo estamos trayendo acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos relaciones de composición, casi siempre llevamos de agregación o de composición, casi siempre llevamos la información por medio de vectores y pueden ser cero o pueden ser mucha información. ¿Sí? Cuando tenemos asociación, solo es un elemento. Miren que acá está la lineecita. Entonces, esta lineecita acá nos está llevando solo al empleado. Y de igual forma, acá en forma de pago,
pues solo estamos llevando una forma de pago. ¿Sí? Acá, que le estamos especificando acá, tendría que ser tal cual el nombre de la clase. Acá hay un error, debería decir forma de pago acá en esta pasta, ¿sí? Para identificar de dónde estamos llevando los datos. Y de igual forma, acá en compra, también tenemos una agregación. Y esa agregación es un vector donde nosotros podemos llevar uno o muchos productos a esa compra. ¿Sí está claro? Profe, tengo una pregunta. Señor. Es que no me quedó muy claro. En la mayoría de clases de ¿Sí? diagramas que están ahí, en la parte superior siempre tienen el nombre de la clase, ¿sí? En la parte del medio tiene los atributos. En la parte del final, ¿cómo se llaman esos? Métodos. Métodos. ¿Ese Sí, señor. método de dónde sale? Los métodos son cosas que puede hacer la clase. Por ejemplo, en el programa, no, en el ejemplo, decía que el cliente podría realizar compras, ¿cierto? O puede consultar un producto. Es lo que va a hacer dentro del sistema. ¿Sí? Ok. Entonces, un cliente puede ¿qué? Comprar, puede consultar un producto, ¿sí? Puede hacer un ingreso a la plataforma. Y Poner les una decía, queja. sí, exactamente, eso ya lo defino yo de acuerdo a lo que esté construyendo. Por ejemplo, acá un método del empleado podría ser registrar una venta, o podría modificar un producto, o registrar un producto, o borrar un producto, ¿sí? Esos métodos podría realizar. Ok, gracias. Son ejemplos. ¿Listo? Entonces, existe una forma de identificar cuándo hay herencia. Por ejemplo, si nosotros estamos mirando un problema y nos dicen, eh, la forma fácil es decir, un proveedor es, si nosotros decimos la palabra es porque ya es herencia, porque un proveedor es una persona, un cliente es una persona, un empleado es una persona. Lo mismo que el ejemplo de animales. Decíamos, un mamífero es un animal, un reptil es un animal, un pez es un animal. Entonces, la forma fácil de identificar la herencia. Lo mismo podemos hacerlo para composición o para agregación. Para agregación podemos decir, una venta tiene productos, ¿cierto? Y para composición podemos decir, pertenece, ¿sí? A un cuerpo pertenecen las piernas, ¿sí? A un cuerpo pertenece la cabeza, ¿sí? Entonces es una forma de identificar qué es agregación o qué es composición, ¿sí? Y de igual forma la herencia. ¿Estamos? Por ejemplo, una venta es una transacción. Eh, una venta es una transacción, sí señor. O por ejemplo, acá en la Ok. forma de pago, la forma, pago por tarjeta es una forma de pago. Pago PCE es una forma de pago, ¿sí? Son herencias. Forma, para cuando ustedes estén construyendo el diagrama de clases, pues pueden identificarlo de esa forma. Carlos, cuénteme. Profe, me permite verificar o mirar el diagrama porque tengo una pregunta con respecto a ese diagrama. Sí, señor, cuénteme. Ubíquese en la clase donde dice en ventas, en la Venta. clase de Sí, venta. Bueno, ahí en sí, la clase de señor. venta aparece, digamos, un objeto, es decir, un atributo llamado producto. Sí, señor. Ese producto, a su vez, tiene un objeto llamado producto. Eso quiere decir que es una instancia de esa clase llamado producto que contiene una lista de elementos. Sí, señor. Básicamente lo que le estoy diciendo es que ese producto me puede traer unos datos, ¿cierto? Que vienen de la tabla producto, donde puede ser un vector. Un vector usted sabe que puede tener un elemento o muchos elementos.
Eso es lo que me está representando ahí. Puede traerme un elemento o varios elementos dentro de ese vector, que viene de la Correcto. clase producto. Entendido, profe. Listo. Bueno. ¿Listo? ¿Entendido más o menos? Por acá escriben igual atributo, característica y método de operación. Sí, señor. Un atributo es una característica de una entidad o una clase. Y el método es una operación que puede realizar la clase. ¿Listo? Entonces, ya saben ustedes que acá, ¿dónde es que está? Que acá, en la parte de Territorium, ustedes pueden encontrar toda esa información de la elaboración del diagrama de clases, ¿sí? Y referente a lo que son las relaciones y también las herencias que tenemos en esas clases. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Sí, señor. Listo. Y lo demás, ay, no, se me pierde toda esta cosa. Los demás, por favor, me confirman. Sí, señor, todo claro. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces yo creo que mañana pues ya estará publicado como tal el enlace para que puedan ingresar y si están trabajando pues puedan ir desarrollando como de la mano con la explicación su evidencia. Vamos a abrir otra cosita acá, ya no vamos a hablar de como tal de esta parte de métodos, de clases, sino vamos a hablar de una evidencia pasada que puede que no hayan realizado referente al modelo entidad-relación o al diagrama de clases, diagrama conceptual, ¿sí? De la base de datos. Entonces, para ello, ustedes ya deben ir instalando algo que se llama MySQL. Vamos a trabajar nosotros en una guía posterior. Vamos a trabajar MySQL por consola y por el Workbench. No sé si ustedes hayan escuchado de MySQL. Profe, una Señor. preguntita. ¿Nos puede relacionar el link de descarga de MySQL? Listo, ya les comparto acá, voy a buscarlo. SQL. Listo, acá está. Si ustedes trabajan en Mac, pues recuerden que Mac, si alguno trabaja en Mac, Mac es un poco más riguroso a la hora de instalar programas, entonces tendría que buscar una versión que les trabaje con el sistema operativo. Yo cuando lo instalé, pues me dio algunos problemas porque la versión más reciente no funcionaba con el sistema operativo que yo tengo. Pero de igual forma uno busca las diferentes versiones y ya puede uno relacionarlas. A la hora de instalación de MySQL, tienen que tener en cuenta o tienen que tener mucho cuidado porque les va a pedir una contraseña. Que no se les olvide esa contraseña porque es la forma de ingresar a usted modificar o crear una base de datos. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta esa contraseña porque si se les olvida les toca hacer por allá un archivo .txt y meterlo por allá. Ya ni me acuerdo qué era lo que había que hacer porque muchas veces pasó que a los aprendices se les olvidaba y toca hacer un archivo .txt para tumbar esa contraseña y modificarla. Entonces, cuando ustedes tienen MySQL, descargan algo que se llama MySQL Workbench. En su momento descargaremos otro que se llama el Client. El Client es para trabajar por consola, que es lo ideal que uno trabaje, ¿sí? Que es código. Ah, bueno, les hago acá un paréntesis. A ustedes, por ejemplo, les han hablado de SQL y MySQL. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre SQL y MySQL? No, señor. Bueno, SQL es el lenguaje, ¿sí? SQL lo que representa el lenguaje de consulta estructurado y MySQL es el sistema gestor de la base de datos, o sea, donde yo construyo la base de datos. ¿Listo? Entonces voy a ingresar acá al Workbench. ¿Por qué no cargó esta cosa? También había dado un error y no me cargó, que fue lo... Vamos a salimos y volvemos a entrar. Listo. Entonces, esto es lo primero que les va a salir. La interfaz es muy similar en Windows que en Mac. Entonces, esto les va a salir. Les va a salir acá un local, que es como el servidor local.
ahí les va a pedir la contraseña si ustedes van a crear una base de datos, ¿sí? Esa contraseña es la que ustedes van a poner o que pusieron en el momento de instalación y que les estoy diciendo que no se les olvide. Pero como nosotros lo que vamos a hacer es el modelo entidad relación o el modelo conceptual de la base de datos, podemos trabajarlo desde acá. ¿Sí? Allá puede que les salga de esta forma o puede que les diga MER, de acuerdo a la versión, MER. Entonces le vamos a dar clic ahí y por defecto él nos muestra este modelo entidad relación que dice Sáquila. Entonces nosotros le vamos a dar clic en el más y nos aparecerá esto. Desde acá nosotros podemos trabajar sin nada de código, únicamente creando el diagrama que necesitamos para nuestra evidencia. Entonces podemos ingresar, si no conocemos nada de SQL, absolutamente nada del lenguaje de consulta estructurada, pues simplemente arrastrando elementos podemos también construir nuestro diagrama. Le damos a clic, doble clic y se nos habilita esta ventana. Entonces acá nosotros podemos crear cada uno de nuestros modelos de entidad relación. Vamos a mirar una parte del ejemplo que habíamos trabajado la clase pasada. Creo que era de como de una tienda de mascotas, ¿sí? Y teníamos que un cliente podía comprar mascotas y que una mascota solo le pertenecía a un cliente. Teníamos una serie de relaciones. Teníamos también que a una mascota se le podían aplicar diferentes vacunas. No sé si ingresaron las mismas personas que Sí, ingresaron señor. la clase pasada. Listo. Entonces vamos a trabajar con ese ejemplo para que ustedes vean cómo lo pueden construir acá en SQL. Recuerden que cuando nosotros teníamos relaciones yo les decía, bueno, cuando tenemos una relación de muchos a muchos puede existir o se va a generar una nueva tabla entre las entidades, ¿sí? O puede que un campo pase de un lado a otro, si es una relación de uno a muchos. Entonces vamos a mirar ahí cómo podemos construir eso. Entonces para una tabla simplemente le damos acá doble clic a la tabla, creo que hay que agregarla acá, sí. Y le damos doble clic para modificarla y nos sale esto. Vamos a ponerle a esto el nombre, era cliente. Cliente es el nombre de la tabla o el nombre de nuestra entidad, ¿sí? El nombre de la tabla que vamos a crear para nuestro modelo de entidad relación o modelo conceptual es el nombre de la entidad, en este caso, cliente. Y acá en esta parte dice como columnas. Columnas hace referencia a los diferentes atributos que yo tengo. Entonces tenemos un documento del cliente que en este caso lo voy a poner de tipo entero. Hay una limitante en el caso de entero y es que puede que tenga un número tope de caracteres no, un número máximo de entero, creo que es 64.000 algo. Si no, pues nosotros lo podemos definir de otro tipo de dato. Vamos a ver si acá está, dato timestamp. Creo que era long int, bueno, float double, ¿sí? Entonces, hay algo que son los tipos de datos y ellos nos definen hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta qué número podemos abarcar. Y les decía también, si es un número que no vamos a operar, también lo podemos poner como varchar. Voy a ponerlo varchar. Y voy a decirle que es un varchar 20. Que como máximo tengo 20 caracteres ahí. Acá en esto me aparece algo que dice PK. Eso hace referencia a la clave principal. Y les decía, la clave principal es un número que no se puede repetir. Además, también nos aparece acá otro que dice NN. Quiere decir que cuando yo esté digitando registros, ese dato no puede estar vacío. Y por acá hay otro que también se diligencia, que es el AI. No es inteligencia artificial, sino que ese dato es autoincrementable. Entonces también lo voy a marcar. ¿Por qué no me lo está dejando marcar? Bueno. ¿Por qué no me lo deja marcar? Porque yo lo definí como varchar. Como está definido como varchar, pues él no me va a saber cómo incrementarlo. O sea, lo voy a poner como entero para que me deje tomarlo ahí. Listo. Pues ahí me dejo como entero. Pues ustedes saben que puede ir incrementándose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cambiémosle acá este dato que no sea documento, sino código. Código del cliente. Código. Listo.
Ahora, vamos a agregarle otro acá que sea nombre. Y vamos a decirle, ya no le decimos que sea primary key, sino simplemente le vamos a marcar que no sea nulo. Voy a ponerle acá apellido, lo mismo, no puede ir nulo. Y pongámosle otro ahí como porque sí, pongámosle edad. No sé para qué nos sirve la edad en esa base de datos, pero lo vamos a poner ahí. Ahora, vamos a generar otra entidad que se llama mascotas. Entonces vamos a agregar otra tabla. Aquí tenemos la otra tabla y esa tabla, el nombre de la entidad es mascotas. Le definimos un código de mascota. Le definimos que es clave principal. Le definimos que es autoincrementable. Vamos a ponerle acá nombre de mascota. No es nulo. Vamos a ponerle acá el tipo de mascota. Y vamos a dejarlo así. Decíamos nosotros que entre cliente y mascota había una relación, creo que era uno a muchos, ¿sí? Que un cliente, que una mascota solo le pertenecía a un cliente, pero un cliente podía tener muchas mascotas. En este caso se generaba algo que es yo les decía, es una relación de uno a muchos. Y esa relación de uno a muchos, uno se fundamenta mucho en esto en el diagrama entidad-relación, ¿sí? Allá uno ya tiene estructuradas las relaciones. Y decíamos, cuando existe una relación de uno a muchos, la clave principal de donde quedó, la clave principal de donde quedaron los unos pasa a la tabla donde quedaron las n's. Quiere decir que esta clave mascotas o esta tabla mascotas va a tener algo que se llama código cliente para poderla relacionar. Entonces acá deberíamos nosotros agregarle un campo que se llama código cliente para identificar de quién es esa mascota. Y ese código cliente debe ser del mismo tipo de datos de cliente. Entonces acá debemos nosotros definirle como entero. Si nosotros no lo definimos con el mismo tipo de datos, no vamos a poder crear nuestra relación. Para relacionarlas, ¿cómo hacemos? Simplemente venimos acá donde dice claves foráneas y le damos clic acá. ¿Quién es nuestra clave foránea? Entonces le damos clic acá en editar. Le decimos que la clave foránea es código cliente, ¿cierto? Y que hace referencia a la tabla cliente, ¿sí? Entonces ahí estamos teniendo nuestra relación. Ahí ya se nos generó. Profe, una Señor. pregunta. Es que yo Señor. veo ahí pues la pantalla, pero está estática. O sea, se mueve, pero por pedazos. Es decir, por ejemplo, yo pensé que de pronto era mi internet, pero pues ya llevo un rato así, lo probé y no está bien. Veo la pantalla normal. Por ejemplo, aquí en este momento me acabó de aparecer la relación, pero usted la Sí, relación ya la hizo hace más de 40 segundos. Y sí, pum, señor. aparece. O sea, me aparece como por recuadros, saltos de cuadros, en lugar de aparecerme continuo todo lo que su merced va haciendo. Pues pucha. Entonces, ve aquí Ya en el somos chat, dos, a Nicole le pasa lo mismo, a Daniel lo ya mismo. somos dos. Entonces, por ejemplo, usted crea el cuadrito del diagrama de clase Sí, y señor. usted relaciona todos los atributos. Y ya cuando está creando el segundo es que ¡pum! Aparece el primerito ya todo creado. O sea, no podemos ver cómo lo creó, dónde fue que le dio clic. Yo pensé que de pronto era mío, pero no, Jue que madre. así los demás. Pues, bueno, pero ¿cómo les digo acá? Porque de ahí sí se me sale de las manos el problema. Pero tal vez cuando estemos en el video, o sea, cuando renderice, yo creo que debe quedar bien el video. Tal vez es de la conexión a internet o algo que no me está permitiendo mostrar bien la pantalla. ¿Sí? Bueno, les indico acá en las tablas, es que no sé cómo decirles acá para volverles a mostrar. ¿Sí? Porque me dejó frío con ese tipo de Claro, inquietud. o sea, cuando su merced lo proyecta, yo sé que usted lo hace todo continuo, Sí, porque señor. su voz va Sí, sí. perfecta conforme va trabajando en el teclado. Pero yo escucho, por ejemplo, las teclas, ta, 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 y al rato, como a los 30 segundos, ¡pum!, es que aparece todo lo que usted escribió. Entonces no sé dónde lo escribió, sino que ya aparece es como el paso final, no aparece el proceso.
Ah, juepucha. Pues nos tocaría ahí sí ya esperar a que se muestre el video y yo hago la revisión a ver cómo subió el video, si se está presentando el mismo fallo, ¿sí? Pues para poderles, como decir si el video quedó mal o quedó bien, ¿sí? Porque ya ahí sería la única como referirnos al video, porque no sé cómo podría dar solución en estos momentos a ese problema. Bueno, profe, gracias. ¿Sí? De igual forma, pues yo busco un tutorial por ahí donde creen una base de datos, un modelo de entidad de relación en Workbench y se los comparto para que les sirva también de referencia. Vale, profe. ¿Listo? Que es como la forma más fácil sin nada de código de crear el modelo relacional. Listo, continuemos acá. Entonces ya tenemos nuestra relación entre mascotas y cliente. ¿Sí? El código cliente con código mascota. Le damos clic seleccionando como tal el dato foráneo. ¿Listo? Entonces tenemos acá relacionados los elementos. Y vemos que si seleccionamos la relación, él nos está mostrando cuáles son los elementos que se están relacionando. Código cliente con código cliente que pasó como foráneo a la otra tabla. Ahora, decíamos otra cosa. Nosotros podíamos comprar productos. Les voy a agregar otra tabla que se llame productos. Una vista. Acá, delete, agregamos la tabla. Entonces, doble clic a la tabla y le vamos a poner el nombre productos. Y dentro de productos, pues vamos a volver acá donde dice columns. Nos habíamos movido donde dice foreign keys. Entonces en columns vamos a agregar los diferentes atributos. Entonces tenemos ID de producto, que es clave principal y es autoincrementable. Pongámosle acá nombre de producto. Nombre de producto va a ser varchar y no va a ser nulo. Vamos a ponerle precio de producto. Y en precio de producto vamos a ponerlo de tipo pick int double. Listo. ¿Alguien me preguntó por ahí algo? Sí, yo, profe. Albeiro, señor. Me acabo de dar cuenta que cuando minimizó el MySQL ¿Sí? y tiene al mismo tiempo las dos pantallas, donde su merced está grabando y la que está presentando, o Sí, sea, señor. esa que tiene en este momento y la que está ahorita en MySQL, ¿Se si pausa? las deja las dos juntas, sí se ve continuo, pero si agranda solo el MySQL, se ve por recuadros. Ah, fue pucha. Gracias. Bueno, entonces voy a ponerlo acá. Igual vamos a hacer más Así tablas. como lo tenía hace un segundo, sí estoy viendo continuo todo, donde Ahí aquí, está bien. por donde se mueve. No, si ya lo agrandas y todo, no se ve por recuadros. Si deja ver ambas, sí se ve. Uy, qué cosa tan extraña. O sea, si pongo las dos así. Exacto, si las pone así, sí puedo ver continuo qué es lo que está haciendo. Listo. No Ahí sé me si a mis confirma. compañeros les pasa igual. Problema de señal, dice Daniel. Bueno, voy a seguir acá. Entonces, listo. Precio lo puse de tipo doble y que no sea nulo. Ahí se está moviendo bien. Sí, señor, o sea, ahí al Listo. menos o sea, ya le veo un mouse, no es que usted clique en cambio ahorita el mouse estaba quieto y como los 40 segundos aparecía en otro lado y ya con algo dibujado, o sea, pero Ah, aquí pues, ya lo veo continuo. bueno, igual tengo que hacer otras tablas, entonces ahí con eso podemos saber cómo se crearon cada una de las tablas. Vale, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, listo. Entonces tenemos ID de producto de tipo entero, nombre de producto y precio. Los únicos atributos que tenemos ahí. Entonces, anteriormente nosotros decíamos que la relación entre cliente y productos era una relación de muchos a muchos. Y yo les decía, en la relación de muchos a muchos se debe crear una tabla intermedia que lleva las claves principales como foráneas a esa tabla. Es decir, los atributos como ID de productos ID de producto y código de cliente irían vinculados en esa tabla nueva. Entonces vamos a crear esa tabla para poderla relacionar y hacer nuestra relación de muchos a muchos. Entonces agrego otra tabla y esa tabla la voy a llamar, por ejemplo, compra. ¿Sí? Compra. Dentro de esa compra, pues yo tengo unos atributos que va a ser ID de compra,
serie de compra, que es entero, que es primary key y que es autoincrementable. Y tengo los elementos que son foráneos. Los tenemos ID de producto, que debemos tener en cuenta el tipo de datos, en este caso pues sería entero. Y también tenemos el código del cliente, que también sería de tipo entero. Entonces, ahí nosotros ya tenemos nuestra tabla intermedia que nos da poder relacionar las otras dos. Y de esa forma pues puedo construir mi relación de muchos a muchos. Entonces vamos a ir a Foreign Keys y vamos a relacionarlos. Entonces decimos acá que la relación, la primera relación que vamos a crear es entre cliente y compra. Entonces le vamos a poner que la relación es cliente, que hace referente a la tabla, que hace referencia a la tabla cliente, ¿cierto? Y que se vincula con la otra que se llama código cliente. Entonces ahí ya nos quedó, ¿sí? Y cuando le doy clic sobre la línea, ahí nos está mostrando cuáles son los campos que están relacionados, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, si nosotros nos queda mal la relación o no nos permite relacionarlo, es porque tenemos o no tenemos el mismo tipo de datos, ¿sí? Posiblemente código cliente lo hayamos especificado acá como varchar y acá lo hayamos puesto como entero. Entonces, si no coinciden con el mismo tipo de datos, pues no nos va a pedir, no nos va a permitir relacionar las tablas. ¿Listo? Ahora vamos a crear la otra relación. Vamos a hacerle acá clic y le vamos a decir que esto es la relación con producto. Vamos a decir acá que vamos a hacer referencia a la tabla producto y lo vamos a relacionar con el campo ID producto. Y ahí ya nos quedó la otra relación. Entonces estamos viendo que se vinculan con el tipo de dato producto, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya estamos construyendo como tal nuestro modelo entidad-relación o nuestro diagrama conceptual de la base de datos, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros podemos realizar el modelo conceptual de la base de datos que tenemos que construir del software. Y pues simplemente le pueden enviarme el archivo o mejor le toman un pantallazo y me envían el pantallazo del elemento de lo que ustedes están realizando. Ahí nosotros podríamos construir también la relación entre mascotas y vacunas. ¿La construimos? Sí, creo que sí, se le parece bien. Tengo Listo. una pregunta, profe, Señor. respecto al diagrama. Bueno, es que uno es el modelo entidad-relación y el otro es el modelo conceptual, que Sí, sería señor. este que estamos haciendo, el conceptual, ¿sí? Sí, señor. Uno es el diagrama entidad-relación, que es el de los rectángulos, los círculos y los rombos. Ok, ¿Sí? esa Y era. este es el modelo conceptual. Sí, ahí ya me sacó de todas las dudas. Es decir, que para el ¿Listo? modelo conceptual podría utilizar este, Sí, señor. pero Sí, para esta es la el- segunda evidencia. ok, y para el modelo entidad-relación sí o sí toca hacerlo pues en Puede hacerlo en círculos. PowerPoint, puede hacerlo en Dia, puede hacerlo creo que Lucidchart también permite hacer ese diagrama. Ok, ¿Sí? ok. Listo. Entonces vamos a hacer la última relación. Entonces la última relación nos decía que nosotros teníamos una tabla que se llamaba vacunas. Vacunas. Y vacunas tiene un código, perdón, acá en columnas. Las columnas tiene un código de la vacuna, que va a ser entero, que es clave principal, que es autoincrementable, tiene un nombre de la vacuna, que no puede ir vacío. Tenemos otro elemento que es, por ejemplo, fecha de caducidad, como para ponerle un tipo de datos, o caducidad. Y acá buscamos tipo de datos fecha, entonces date. Y le decimos que no puede ir vacío. Y no más, pare de contar. Esos son los que yo le voy a poner ahí. Ahora, pues decíamos también que teníamos una relación de muchos a muchos entre mascotas y vacunas, porque a una mascota se le pueden aplicar muchas vacunas y una vacuna puede ser aplicada a diferentes mascotas, ¿sí? O sea, un tipo de vacuna, no la misma vacuna, sino un tipo de vacuna.
Entonces generamos otra tabla intermedia porque es de muchos a muchos y ponemos acá, por ejemplo, carnet de vacunación. Le ponemos a esa entidad. O vacunación. De vacunación. C vacunación. Y ese C vacunación pues tiene un ID, ¿cierto? Al igual que los otros. Y le voy a vincular también las claves foráneas, que sería código mascota, que tiene que ser del mismo tipo de la de arriba, es decir, entero. Y le vamos a crear la otra que es también código vacuna, que tiene que tener el mismo tipo de datos que el de la tabla vacuna. Si no, no me permite relacionarlo. De igual forma, yo le puedo vincular otros campos. ¿Cuáles otros campos? Por ejemplo, ¿cuál nos sería útil para el carnet de vacunación? Tipo de vacuna, ¿no? Ah, creo que ya ¿Tipo está. de vacuna? No, porque ese ya está en el... esa la vincularíamos como tal a la tabla vacuna. Pero en el carnet de vacunación, ¿qué otro atributo podríamos ponerle? La fecha de vacuna. Exactamente, la fecha de esa vacuna. Fecha, vacuna, fecha. Y esa fecha pues sería de tipo date. Tipo fecha. Hay otro que dice date time. Ese date time hace referencia a la fecha y la hora. Pero voy a dejarlo así. El nombre del cliente, no, el nombre del cliente pues ya estaría vinculado acá por medio del cliente. ¿Sí? Ahora, vamos a crear las relaciones, lo mismo. Vamos a claves foráneas. Le damos clic acá, le decimos que la clave foránea se va a llamar código vacuna o como le queramos poner. Y hace referencia a la tabla vacunas y se vinculan con el campo código vacuna. De esa forma ya ahí nos estableció la relación. De uno a muchos hasta acá. ¿Sí? Este triangulito, lo que nos dice así como está acá estructurado, dice que es de uno a muchos. Ahora nos falta relacionar mascotas con vacunación para tener el otro uno a muchos. Y de esa forma tendríamos un muchos a muchos, así como acá, muchos a muchos. ¿Sí? Los dos triangulitos. Entonces volvemos a lo mismo, le damos clic acá, le decimos que este se llama código, pongámosle ahí código mascota, que hace referencia a la tabla mascotas y se vinculan con esta tabla por medio del código mascotas. Y ya nos quedó ahí la relación. Miren que salieron los dos triangulitos, muchos acá y muchos acá. ¿Sí? Uno a muchos, que me forman con esta tabla intermedia una relación de muchos a muchos. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer el modelo conceptual de la base de datos que ustedes están trabajando. ¿Preguntas? Entendido. Así señor profe, todo ok. Listo, gracias, Albeiro. Entonces, muchachos, esto era lo que había preparado para hoy. Espero, yo sé que les va a servir mucho para las evidencias como más ladrilludas que hay, porque esas son como las que uno dice, pucha, pero ¿cómo hago esto? ¿Sí? Entonces, por medio de esto, de MySQL Workbench, pueden hacer el modelo conceptual que les sirve para dos evidencias, ¿sí? Para la 2 y la 3, y por medio de StarUML pueden hacer el diagrama de clases que les sirve para otra evidencia de esas que son complicadas de realizar sin mi explicación. Las otras, como le digo, las otras son más conceptuales, esas las pueden hacer ustedes solitos. La idea es que vayan subiendo esas evidencias, no se dejen colgar porque pues eso es trabajo acumulado para uno y ustedes saben que si uno elige una formación virtual, pues posiblemente es porque no tenga así como el tiempo para ir presencial, ¿cierto? Entonces uno tiene que sacar así como el tiempito para ir adelantando las cosas. Y si puede ir a la par con la formación, con la entrega de evidencias, pues mucho mejor. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. El MySQL que su merced tiene es el 8.0, ¿sí? Yo descargué, no le veo por aquí la versión de ese MySQL. Subimos por aquí. File.
A ver dónde hay un about. Documentation, forum, websites. Pero miramos acá en las descargas porque... Sí. Pues este es para Mac. Este no es la última versión porque a mí Ok. me tocó buscar una versión menos reciente para que me corriera. ¿Sí? Es Pero que a mí ustedes traten no me lo de deja instalar. Señor. A mí no me lo deja instalar. Ese clic para finalizar y salir. Que intente más tarde. Entonces, búsquese otra versión. Hay un área donde uno puede buscar diferentes versiones de MySQL. Nosotros buscamos acá. Yo tengo instalada, por ejemplo, la 8.0. 8.0, igual esa le funciona. 8. Sí, Igual, sí, ahí como va de acuerdo a los bits del compu. Exactamente, de ah, acuerdo a la arquitectura del procesador. Entonces, Mm. si es de 64 bits o 32 bits, puede que le funcione, puede que su computador sea de 32 bits y usted lo haya bajado para 64. es posible. Sí, ¿Sí? porque el mío es viejito. Es posible. Entonces ahí tiene diferentes tipos de descargas. Entonces ahí tienes que buscar la versión como tal. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, muchachos, entonces pues hasta ahí dura la sesión del día de hoy. Espero haber sido de bastante ayuda para ustedes para que puedan desarrollar cada una de las evidencias que tienen que desarrollar. ¿Listo? Y pues no siendo más, pues si no tienen más preguntas, dice por aquí Cristian, gracias, profe, y a practicar mucho. Sí, en el caso de esto tenemos que practicar mucho para que cada vez nos familiaricemos más con los diagramas que tenemos que ir realizando. Si nosotros nos vamos a dedicar a realizar, a construir software, pues tenemos que estar en constante uso o constantemente estar realizando este tipo de diagramas para que después nos fluya a nosotros la construcción del software. Juliet Fernández, vamos a ver qué dice Juliet. Profe, una pregunta. Claro, Juliet, cuénteme. ¿Qué computador sería bueno para programar? Pues mire que yo tengo un caso que un compañero, yo trabajé también con los colegios, ahí con el SENA, y yo era uno de los que decía, eh, metamos programación en los colegios, ¿sí? Metámosle a los chinos un técnico en programación para que ellos, o sea, ya dejemos ese técnico en sistemas quieto, que mis compañeros era técnico en sistemas, ofertemos técnico en sistemas en los colegios. Yo les decía, no, metámonos con programación a ver qué pasa. Y un compañero me decía, no, no podemos dar programación porque eso necesita unas máquinas ni las madres. De hecho, para programación uno puede hacerlo. Si ustedes se fijan, es solo código, es solo texto. ¿Sí? Entonces no se necesita de una máquina así que uno diga muy robusta. ¿Sí? Pero ya, por ejemplo, para el caso de Android Studio, pues ya necesita uno, dice Daniel Fonseca, normalita, sí, una máquina normalita nos sirve a nosotros para programar. Yo tengo un Mac aquí porque, pues, a mí me gusta mucho el diseño gráfico y de hecho tengo una empresita por ahí con la que trabajo mucha parte de diseño, entonces por eso me gusta el Mac. Pero para programar no necesita una máquina que tenga características altas. Simple, dice, ¿qué tal son los PC de marca gaming? Uy, no sé, gaming, no sé. Pues sé que los equipos que están destinados para juegos son unas máquinas muy tesas y nos servirían bastante para programación. ¿Sí? Todo lo que sean computadores gaming o gamers son muy buenos para programación porque pues esos computadores los hacen o los ensamblan con buenas características de procesador, de tarjeta de video, de RAM, ¿sí? Entonces son computadores bastante robustos. Cuando le dicen a uno, no, es que el computador es gaming. Entonces son computadores con buenas características. Para el caso de Android Studio, como les decía, bueno, con ustedes no, estábamos mirando Android Studio con otro grupo.
ahí sí ya requiere como mínimo 8 gigas de RAM para poder trabajar, porque lo que hace es correr una serie de emuladores, emular los diferentes celulares. Entonces sí necesitaríamos ya algo más de características. Profe, el archivo de Excel del cronograma de las evidencias. El cronograma ahorita se los envío por el WhatsApp. ¿Listo? Espero haberle podido responder, dado respuesta a su pregunta, Juliet. Que definitivamente no deja descargar ningún programa. Pero muy raro, tal vez es que está trabajando en un sistema operativo muy antiguito y por eso no nos deja correr los programas. ¿Qué características tienes? ¿Listo? Entonces, que tengo un portátil, PC Smart y la verdad el compu no me deja descargar nada. Bueno, pues esos aspectos ahí ya, pues, tal vez PC Smart, pues sí son computadorcitos viejitos. Habría que ver qué características tiene en realidad, ¿sí? O tal vez es que tenga algún virus o un error en el sistema operativo y por eso no nos deje instalar los programas. Ahí sí ya pues habría que reinstalarle el sistema operativo para corregir algunos errores y de esa forma pues poder trabajar bien. Ni tiene USB, dice. Entonces, sí, posiblemente es que el computadorcito sea bastante viejito y pues el sistema operativo que tiene no nos deja instalar los, los programas. ¿Sí? Pero un computador reciente no sirve. Que tenga igual un computador ahorita reciente, lo mínimo que tiene son 8 gigas de RAM. Entonces, con eso ya vamos ganados. Tranquila, Juliet. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, como les digo, pues damos finalizada la sesión del día de hoy. Nos encontraríamos el próximo martes a la misma hora. Y como les digo, traten de ir realizando las evidencias. Traten de adelantar lo que más puedan esas evidencias que son conceptuales, que son fáciles de hacer. No quiere decir que ustedes copien y peguen, sino que pues investiguen y le den lectura a toda esa temática de la cual trata la guía. Entonces, no siendo más, pues nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia, muchachos, y que tengan feliz noche. Listo, Gracias, profe. profe, igualmente. Bueno, Hasta buena Gracias, noche. profe, igualmente. igualmente.